cuando abrí la puerta del cuarto de invitados, no esperaba ver una camisa de hombre doblada con tanto cuidado sobre la silla. No era de Marcos. No usaba ese tipo de tela tan fina, ni esos botones nacarados. Tampoco era de mi padre, ni de ningún hermano. No había motivo para que esa prenda estuviera ahí. Pero lo estaba. Y olía a colonia. A una que no reconocía. Ese fue el primer temblor en la tierra firme de mi rutina. No era la típica escena de película. No había ropa interior tirada por el suelo ni gemidos tras una puerta entreabierta. Solo esa camisa. Y una cama mal hecha. Me quedé quieta, con las llaves todavía en la mano, sintiendo como la cara se me helaba mientras el cuerpo me ardía por dentro. Me pregunté si había llegado temprano. Si alguien había estado ahí y se había ido. O peor, si aún estaba. La puerta de la terraza estaba apenas abierta, y escuché una tos. Masculina. No era Marcos. Marcos estaba en Bruselas. Su vuelo salía al mediodía, lo sabía porque yo misma lo llevé al aeropuerto. Eso era lo peor. No había duda. El error no era suyo. Era mío. Yo había dejado a ese hombre entrar en mi casa. Lo llamo hombre porque en ese instante no era Javier, no era el que me hacía reír en las clases de escritura, ni el que me acariciaba la muñeca mientras me corregía textos. Era solo un tipo semidesnudo en mi terraza, con un cigarro mal apagado y mi traición aún caliente en las sábanas. No me miró con culpa. Me sonrió. Como si compartir ese espacio fuera lo más normal del mundo. Como si esa fuera ya su casa. Ahí fue cuando lo supe, no estaba jugando. Esto ya no era coqueteo. No era una escapada ni un error impulsivo. Esto era real. Y jodidamente complicado. Marcos no lo sabía todavía. Ni sospechaba. De hecho, justo ese día me había escrito desde el aeropuerto diciéndome que ojalá estuviéramos juntos en ese viaje. Que en cuanto volviera, nos fuéramos al norte a desconectar. Me mandó una foto de una sidrería asturiana con una nota. Aquí nos vendría bien perdernos un rato, ¿no crees? Me dolió. Mucho más de lo que imaginaba. Porque hasta ese día, aún podía hacerme la loca. Fingir que todo seguía igual. Que la distancia entre nosotros era culpa del trabajo, del cansancio, del tiempo. Pero no. Era mía. Era esa camisa. Era Javier. Lo peor es que todo esto había empezado sin ninguna intención de romper nada. Yo no salí buscando a nadie. No estaba vacía, ni infeliz, ni aburrida. Solo fue esa sensación extraña, esa chispa que sentí la primera vez que lo vi cruzar las piernas en la clase y hablar de poesía como si leyera mi cabeza. No fue amor. Ni siquiera lujuria. Fue hambre. De algo que no sabía que me faltaba hasta que lo probé. Y ahora, estaba ahí, en mi salón, con mi taza, mi sofá, mi casa. Y yo, en la entrada, como una ladrona descubierta en su propia vida. Lo peor no era el miedo de que Marcos lo descubriera. Lo peor era que, en ese momento, no sabía si quería que lo hiciera. No fue un mensaje, ni una llamada, ni una red social. No fue una amiga chismosa ni una vecina mirando por la ventana. Fue algo más jodido. Algo que no pude explicar ni aunque lo hubiera intentado. A Marcos lo delató el silencio. Un silencio demasiado largo para un viaje de 3 días. Desde que llegamos juntos al aeropuerto el lunes por la mañana y él pasó el control de seguridad, no volvió a escribirme. Ni una foto, ni una frase típica, ni un todo bien. Nada. La noche de lunes pensé que habría llegado cansado. El martes me inventé que tendría reuniones eternas. Pero el miércoles por la tarde, después de haberle mandado 3 mensajes sin respuesta y haber llamado 2 veces sin que siquiera entrara el buzón, empecé a inquietarme. Y no por amor. Por miedo. Porque yo sabía que si él no contestaba, no era porque estuviera ocupado. Era porque ya sabía algo. Ese mismo miércoles, mientras miraba fijamente la pantalla de mi móvil esperando el doble cheque azul, escuché el timbre del portero automático. Fui a abrir con la misma apatía con la que uno abre cuando espera un paquete, pero la voz que salió del altavoz me dejó helada. Lucía, soy Sonia, ¿puedo subir? Sonia, la hermana de Marcos. No venía nunca. Ni a cumpleaños. Ni a cenas. Ni cuando lo invitábamos con insistencia.
Eran cordiales, pero no íntimos. Algo me olía mal, muy mal. La dejé subir. Apareció con cara seria, el bolso colgado del hombro y las llaves del coche todavía en la mano, como si no pensara quedarse mucho rato. Me saludó con 2 besos tensos y se sentó en el sofá como si no le apeteciera hablar pero no pudiera evitarlo. ¿Dónde está Marcos?, me preguntó sin rodeos. Yo, que hasta ese momento pensaba mantener la compostura, sentí que se me empezaban a agitar las palabras dentro del pecho. No respondí con una mentira. No respondí con la verdad. No respondí. Solo la miré. Sonia me observó con esos ojos que nunca supe si eran marrones o negros, pero que ese día parecían agujerearme. Lo sé todo, dijo. Pero no explicó qué era ese todo. Yo quería preguntar cómo lo sabía, quién le había contado, desde cuándo. Pero no dije nada. Ella tampoco entró en detalles. Solo dejó caer la frase como una bomba, él lo sabe. Y no va a volver hoy. No pude mantenerme firme. Me senté. Me temblaban las manos. No porque fuera a terminar mi matrimonio, sino porque no tenía ni puta idea de cómo se había enterado. Javier nunca se había dejado ver en público conmigo. Nunca habíamos hablado por WhatsApp. Nada en mi rutina había cambiado. Me preguntaba si alguien lo había seguido, si algún vecino lo había visto salir de casa, si alguna cámara lo había grabado entrando. Sonia no me dio respuestas. Solo se levantó, me miró una última vez y dijo, yo no voy a meterme. Pero te aviso, esta vez no va a ser como crees. Y se fue. Las siguientes horas fueron una tortura. Me quedé en el sofá, con el móvil en la mano y la cabeza dándome vueltas. Esperé que Marcos llamara, o escribiera, o me insultara. Algo. Pero nada. Ni rastro. Al día siguiente, amanecí con la cara pegada al cojín, y el sonido de la puerta abriéndose me sacó de golpe de letargo. Era él. Entró sin mirar. Dejó su maleta en el suelo del pasillo y fue directo al dormitorio. Me levanté como pude y lo seguí. Estaba abriendo los cajones. Metía su ropa en bolsas negras. No dijo una palabra. Marcos, por favor, murmuré sin saber qué decir después. Él se giró y me miró por primera vez. No había gritos. No había rabia. Solo decepción. ¿Cuánto tiempo?, preguntó con voz baja. 3 semanas, respondí sin intentar justificar nada. ¿Y qué querías, seguir así, tener a los dos?, continuó, ya un poco más duro. No lo planeé. No sé cómo pasó, intenté defenderme. Claro que sabes. Todos sabemos. Lo planeaste cada vez que dejaste que entrara a esta casa, cada vez que te arreglabas sabiendo que lo ibas a ver. Lo planeaste con cada silencio, con cada mentira, dijo mientras sacaba sus camisas del armario. Yo no tenía argumentos. Solo estaba ahí, de pie, temblando, con el corazón en la garganta. No lloré. No supliqué. No me arrodillé. Solo lo miré mientras metía su vida en bolsas de basura. Nunca había sentido tanto frío en una casa sin ventanas abiertas. Cuando terminó de empacar, pasó a la cocina, sacó una botella de agua, se apoyó en la encimera y me dijo algo que me marcó para siempre. ¿Sabes qué es lo peor? Que ni siquiera te culpo. Te estaba perdiendo hace meses y no hice nada. Solo que me habría gustado saber que habías decidido borrarme antes de hacerlo. No supe qué decirle. Él me miró por última vez, dejó las llaves en la mesa y se fue. No hubo insultos. No hubo portazos. Solo la ausencia. Un vacío enorme que se quedó flotando en el salón. Me senté en el suelo y me quedé allí, sin saber cuánto tiempo pasó. No comí ese día. No dormí esa noche. No porque estuviera devastada por lo que había perdido, sino porque por fin entendí el daño que había causado. No solo a él, sino a mí misma. A la versión de mí que ya no existía. La que había creído que todo esto podía esconderse, disfrazarse, minimizarse. Me di cuenta de que, aunque Javier no hubiera aparecido, algo ya se había roto dentro de mí mucho antes. Y ahora no tenía ni idea de cómo reconstruirme. No pasaron más de 48 horas desde que Marcos se fue con sus bolsas de ropa cuando supe que no iba a desaparecer en silencio. Yo pensaba que después de todo, intentaría mantenerse lejos,
rehacer su vida o al menos encerrarse unos días sin decir nada, pero me equivoqué. El viernes por la tarde, mientras intentaba trabajar desde el escritorio del salón, más para distraerme que por necesidad real, recibí un correo con asunto breve: tenemos que hablar. El mensaje era escueto, con una hora y un lugar. Sin insultos, sin signos de interrogación ni despedidas. Solo una cita directa. Era un bar cerca de Plaza de España, uno que habíamos pisado 2 o 3 veces, casi siempre de forma improvisada, sin ninguna carga emocional asociada. Supongo que lo eligió precisamente por eso, para que fuera neutral, para que no tuviera la sensación de estar entrando a nuestra historia. Fui. No sabía si quería explicarme, escucharle, pedirle perdón o simplemente recibir el castigo que merecía, pero fui. Cuando llegué, él ya estaba sentado en la esquina más alejada del local, con una caña a medio terminar y la mirada clavada en la pantalla de su móvil. Me acerqué sin saludar y me senté frente a él. Tardó unos segundos en levantar la vista. Cuando lo hizo, no había rabia en sus ojos. Había algo peor. Había distancia. Como si me estuviera viendo desde otro lugar, desde fuera, como si ya no fuera yo. ¿Qué quieres que hagamos con esto?, preguntó sin rodeos. No había prólogos ni introducción, solo el núcleo del problema puesto sobre la mesa. Me quedé en silencio un segundo, pensando qué decir, porque la verdad es que no lo sabía. No tenía un plan. No sabía si pelear, si rendirme, si llorar. No lo sé, respondí con sinceridad. Tú dime si esto tiene arreglo o si ya lo decidiste. Él se apoyó en la mesa, entrelazando los dedos, respirando hondo. No es solo lo que hiciste, Lucía. Es cómo lo hiciste. Cómo lo escondiste. ¿Cómo lo trajiste a nuestra casa? ¿Tú entiendes lo que es eso? No solo me fuiste infiel. Me ridiculizaste sin decir una palabra. Intenté explicarle que no había sido algo planeado, que no fue una aventura con calendario ni un ataque de maldad, pero él no buscaba explicaciones técnicas, ni detalles. No quiero saber si se besaron en el salón o si follaron en nuestra cama. No quiero los horarios ni los nombres. Lo que me jode es que lo hiciste sin pensar en mí, sin pensar en nosotros, como si ya no existiéramos, dijo, esta vez sí, con la voz más tensa. Le dije que si había pensado en él. Muchas veces. Que por eso me dolía tanto, que por eso me costaba tanto hablar. ¿Y entonces por qué lo hiciste?, me soltó, ahora alzando el tono. ¿Te faltaba algo? ¿Te trataba mal? ¿Te aburrías? ¿Te sentías sola? Empecé a responder que no era una sola cosa, que era una suma de factores, que era una sensación de apagamiento progresivo que llevaba tiempo creciendo sin que supiera cómo pararla, pero él me cortó con una frase que me dejó sin aire: podrías haber hablado. Podrías haberme dicho que te sentías lejos. Pero no lo hiciste. Elegiste mentir. No le quité la razón. No me defendí. No intenté justificarme. Solo asentí. Porque tenía razón. Porque pude haber hablado, y no lo hice. Porque me acomodé a una especie de doble vida sin darme cuenta de que lo que para mí era confusión, para él sería devastación. Entonces me preguntó si seguía viendo a Javier. Le dije que no. Que desde el día en que él se fue, no le había vuelto a escribir. Ni él a mí. Marco se quedó callado un rato, como si esa respuesta no le provocara alivio sino más sospechas. No sé si puedo creerte, dijo. Y eso me jode más que todo. Que ya no pueda creer en nada de lo que digas. Esa frase me dolió más que todas las anteriores. Porque yo sabía que decía la verdad, pero también sabía que la había dicho tarde. Cuando ya no valía. Pasamos varios minutos sin hablar, con los vasos casi llenos, sin tocarlos. Entonces Marcos dijo algo que no esperaba: he hablado con un abogado. Me ha dicho que no tengo que irme de casa. Que, si quiero, puedo volver, y que si tú no te vas, podemos convivir sin tocarnos, sin hablar. Que puedo pedir la custodia del piso hasta que se resuelva todo. Le pregunté si eso era lo que quería. Si quería vivir conmigo en silencio, como extraños bajo el mismo techo. No lo sé, dijo. Pero tampoco quiero desaparecer y dejarte este piso como si nada. No después de lo que hiciste. No sin que lo sientas de verdad. Entonces entendí que no iba a ser un divorcio limpio. Que no iba a ser rápido. Que Marcos quería castigarme, y que ese castigo no iba a ser gritarme ni insultarme, sino quedarse. Mirarme cada día.
recordarme lo que hice. Le dije que no tenía derecho a eso. Que no podía quedarse para hacerme pagar con su presencia. Él sonrió, con sarcasmo, y respondió, ¿y tú qué sabes de derechos ahora, tú, que los rompiste todos? No pude seguir hablando. Me levanté. Le dejé el café pagado. Y salí del bar con las piernas temblando, sin saber si había empezado una guerra o simplemente una condena silenciosa. Volví a casa sabiendo que la puerta ya no era mía. Que cada rincón era un recordatorio. Que no tenía cómo limpiar lo que había manchado. Y que aún no había visto lo peor. El lunes siguiente, cuando volví del supermercado cargando 2 bolsas con lo justo para sobrevivir unos días, me encontré la puerta entreabierta. No había señales de fuerza ni desorden, pero lo supe al instante. Marcos había entrado. Me tembló un poco el brazo mientras apoyaba las bolsas en la encimera. Me asomé al pasillo y vi que la puerta de nuestra antigua habitación estaba abierta, pero lo más inquietante era que el armario estaba vacío. Había venido a por el resto de sus cosas. No había dejado nada, ni camisetas viejas, ni sus libros técnicos, ni el estante de colonia que yo le había ordenado 1000 veces que limpiara. Lo había hecho todo en silencio. Pero esa era solo la primera parte. A la mañana siguiente, me llegó una notificación del banco. Una transferencia bloqueada por revisión de fondos compartidos. Lo ignoré al principio, creyendo que era un error de la app, pero al entrar vi que todas nuestras cuentas conjuntas habían sido congeladas por orden judicial. Ni siquiera supe cómo reaccionar. Habíamos abierto esas cuentas al casarnos, sin pensar en contratos ni medidas de protección. Todo estaba a nombre de los dos, pero él se había adelantado y había presentado un recurso para evitar movimientos hasta que se resolviera legalmente la separación de bienes. No me avisó. No me escribió. No me explicó. Lo descubrí intentando pagar la cuota del gimnasio. Apenas pasaron 2 días más cuando empezó lo realmente feo. Javier me llamó. No para pedirme vernos, ni para preguntar cómo estaba. Me llamó porque había recibido una carta en su empresa, un documento oficial firmado por un despacho de abogados. En la carta se mencionaba que su nombre había sido incluido en un proceso judicial por adulterio que estaba siendo documentado, y que la dirección de la empresa figuraba como lugar de encuentro reiterado con una persona casada. Marcos había decidido llevar el caso por la vía más dura, no solo para el divorcio, sino también para dejar constancia de la infidelidad con nombre y apellido. Javier no me gritó, pero se le notaba tenso. Me preguntó si yo sabía algo, si esto era idea mía o si realmente mi exmarido estaba dispuesto a arrastrarlo a una demanda civil. Le dije que no sabía nada. Que no tenía ni idea. Que no había hablado con Marcos desde aquel café. Esa misma tarde me presenté en casa de Marcos. No me abrió. Le escribí. No respondió. Le llamé. Me colgó. Y al día siguiente me llegó un correo con un documento escaneado, una demanda formal por adulterio y daños emocionales, acompañada de un informe que detallaba mis movimientos durante las semanas del engaño. Había fechas, ubicaciones, hasta referencias cruzadas con llamadas y accesos al edificio. Lo había preparado todo. No solo quería divorciarse. Quería destruirme en el proceso. Me senté en la cocina con el portátil delante, leyendo cada hoja del informe, viendo cómo mi vida se convertía en un expediente. No había exageraciones ni mentiras. Todo era verdad. Dolorosamente detallada. Me di cuenta de que Marcos había empezado a sospechar mucho antes de lo que yo creía. Que llevaba semanas recogiendo pruebas, organizando todo con la frialdad de un cirujano. Y ahora las estaba usando contra mí, no solo para quitarme el piso, sino para asegurarse de que cualquier juez viera lo que había hecho con su vida. Intenté contactar a su hermana. Le mandé un mensaje. No me respondió. Le escribí a una amiga en común, alguien que siempre había sido neutral. Me dijo que lo sentía, pero que prefería no meterse. Que Marcos estaba herido y que si él había tomado esa decisión, era porque necesitaba protegerse. Nadie quería estar de mi lado. Nadie quería involucrarse. Durante los días siguientes, seguí recibiendo notificaciones. Cancelaciones de suscripciones conjuntas. Cambios de contraseña en servicios digitales. Eliminación de fotos compartidas en la nube. Como si estuviera borrando mi existencia en tiempo real. Cada mañana era una nueva forma de recordarme que ya no tenía acceso a esa vida. Ni siquiera a la parte que me correspondía.
una noche me llegó un correo del bufete. Me daban 7 días para abandonar el domicilio si no quería que iniciaran un desahucio por vía legal. Marcos había declarado que, dado el daño sufrido y las pruebas documentadas, tenía derecho prioritario a la vivienda, al menos hasta que se resolviera todo en el juzgado. Podría haber luchado por quedarme, pero sabía que era inútil. Tenía todo en su mano. Y yo no tenía a nadie que me defendiera. Empecé a empaquetar mis cosas sin saber a dónde ir. Busqué pisos por internet con el estómago encogido. Llamé a mi madre y le dije que iba a pasar unos días con ella. No le conté nada, solo que necesitaba espacio. Ella aceptó sin hacer demasiadas preguntas, pero sé que no tardará en sospechar. Al día siguiente, cuando fui a cerrar mi cuenta bancaria personal, la única que no estaba congelada, vi que Marcos había retirado todos los fondos conjuntos antes de presentar la demanda. Lo había hecho días antes de enfrentarnos. Días antes de que yo siquiera supiera que lo sabía. Me dejó con 0 euros en una cuenta que yo también usaba para pagar parte del alquiler y la comida. Él no me lo dijo en la cara. No me gritó. No me empujó. Me borró. Y lo hizo con precisión. Esa fue su venganza. No necesitó escándalos ni violencia. Me quitó la comodidad, la rutina, el acceso. Me obligó a empezar de cero, pero sin armas, sin respaldo, sin red. No quiso destruirme con insultos. Quiso obligarme a ver el daño desde dentro. Y lo logró. No recuerdo haber tocado el timbre. No recuerdo si respiraba o si me temblaban las manos. Lo único que tengo claro es que cuando la puerta se abrió, él ya sabía que iba a encontrarme allí. No se sorprendió. No se apartó. Se limitó a mirarme con una expresión que no supe descifrar del todo, como si no tuviera claro si debía cerrarme la puerta en la cara o dejarme entrar. No llevaba una maleta. No llevaba una carta. Solo estaba yo, con la cara descubierta, sin excusas ni frases preparadas, sin otra intención más que hablar por última vez sin la presencia de abogados, firmas ni amenazas escritas. Pasamos al salón y se sentó en el mismo sitio de siempre, como si no hubiera pasado nada. Yo me mantuve de pie unos segundos, incómoda, sin saber si tenía derecho a ocupar un lugar en esa escena. Finalmente, me senté en el borde del sillón, con la espalda recta, la vista al frente, sin atreverme a girarme demasiado. Él me ofreció un vaso de agua. No lo acepté. Solo quería terminar con todo lo pendiente. Él fue el primero en hablar. ¿Qué necesitas?, preguntó sin rodeos, como quien atiende a una reunión laboral de la que quiere salir lo antes posible. No vengo a pedirte que volvamos. Sé que eso ya no es posible, respondí sin titubear, aunque me costó no mirar al suelo mientras lo decía. Entonces, ¿por qué estás aquí?, insistió. Porque necesito entender hasta qué punto esto se volvió irreversible. Porque me cuesta aceptar que todo haya terminado de esta forma, con tanto desprecio, con tanta frialdad. No estoy aquí para justificar lo que hice, pero sí para que me escuches decir que lo lamento. No por estrategia, no por presión legal, sino porque me arrepiento de cómo te fallé. Él se quedó en silencio unos segundos, y luego respiró profundamente. Lucía, no estás entendiendo. Yo no estoy actuando por despecho. No se trata de venganza emocional. Estoy cuidándome. Estoy protegiéndome de ti. Me rompiste desde un lugar al que nadie más tiene acceso. No me gritaste, no me engañaste con una excusa cualquiera. Me mirabas a los ojos cada noche sabiendo que estabas con otro. Me diste un beso de despedida mientras él dormía en nuestra cama. ¿Qué esperas? Una reacción noble, un cierre amable. ¿Quieres que te abrace y te diga que todo está bien, que aprendimos algo y que podemos ser amigos? No. No puedo darte eso. Le dije que no buscaba compasión ni finales limpios. Que lo único que quería era terminar esta historia sabiendo que, al menos una vez, hablamos con sinceridad. Le pregunté si alguna vez pensó en perdonarme. No para volver, sino como acto personal. Me miró serio, sin moverse. No sé lo que pensaré dentro de un año. Hoy solo sé que no quiero tener nada que ver contigo. Si me preguntas qué quiero, es esto: distancia, silencio, desconexión. No me interesa saber cómo estás, ni con quién estás, ni si lloras o ríes. Quiero vivir como si tú no existieras. Eso es lo que me va a sanar. No supe qué más decir. Pero no me fui. Me quedé un momento más,
porque sentí que había algo más por soltar. Entonces se lo pregunté, ¿alguna vez creíste que me ibas a fallar tú a mí? ¿Alguna vez pensaste que yo también me sentí invisible? Por primera vez, lo vi dudar. Se incorporó, apoyó los codos sobre las rodillas, entrelazó los dedos y bajó la mirada. Sí. Sé que me alejé. Sé que a veces no supe verte. Pero la diferencia es que nunca busqué a otra persona. Me quedé. Me esforcé, aunque no lo vieras. Y tú no me diste la oportunidad de arreglarlo. Decidiste por los dos. Lo sé, respondí. Y no me estoy excusando. Solo estoy diciendo que no eres el único que se sintió solo. Pero tú callaste, y yo me equivoqué actuando. No lo hice para herirte. Lo hice para sentirme viva. Y fue un error. Un error grave, sí. Pero también fue un síntoma de algo que estaba roto mucho antes. Eso no justifica nada, dijo. Y no estoy interesado en tus procesos internos. Lo único que necesito es terminar esto sin tener que verte nunca más. No quiero tu arrepentimiento. No quiero tu análisis. Quiero paz. Y tú no representas paz para mí. Me levanté. Cogí el abrigo que había dejado sobre el respaldo del sillón. Él no se movió. No me miró mientras caminaba hacia la puerta. Justo antes de salir, me detuve. Nunca fue por odio, le dije. Lo sé, respondió sin girarse, pero tampoco fue por amor. Cerré la puerta sin hacer ruido. Bajé las escaleras despacio. Cuando llegué a la calle, el aire me golpeó la cara. No sentí alivio. No sentí nada. Solo supe que la última conversación ya había ocurrido. Y que no habría otra. Me fui de Madrid 3 semanas después de aquella conversación. No por impulso, ni por huida. Me fui porque no tenía sentido quedarme. El piso ya no era mío, el barrio me resultaba hostil y cada lugar al que iba me recordaba algo que había perdido. No era nostalgia, era vergüenza. La sensación de caminar con la cara expuesta, como si todos supieran lo que había hecho, aunque nadie dijera nada. Pedí el traslado a la editorial con la que colaboraba y aceptaron mantenerme en remoto desde Valencia. No tenía familia allí, ni amigos, ni historia. Precisamente por eso lo elegí. Quería empezar desde cero, aunque no supiera bien qué significaba eso a los 38 años y después de haber destruido un matrimonio entero con decisiones que ni yo misma entendía del todo. Durante los primeros días no hablaba con nadie. Salía a hacer la compra, volvía, trabajaba, cocinaba lo justo, veía alguna serie sin ganas y dormía poco. Ni Javier ni nadie más volvió a escribirme. Lo bloqueé por si acaso, no porque creyera que iba a insistir, sino porque no tenía intención de responder. Fue un error, uno muy concreto, uno muy real, y no iba a volver a repetirlo. Mi madre me llamaba cada 2 o 3 días. No sabía la verdad, solo que Marcos y yo habíamos decidido separarnos. Cuando me preguntaba si estaba segura de lo que había hecho, yo respondía que sí. No tenía el valor de explicarle que lo que había hecho no era una decisión pensada ni un paso consciente hacia ninguna parte, sino una cadena de negligencias personales que desembocaron en algo irreversible. No pasaron muchas semanas hasta que llegó la resolución del proceso judicial. El abogado me llamó para decirme que Marcos había renunciado a seguir adelante con las reclamaciones por daños, siempre y cuando firmara un acuerdo de no impugnación sobre los bienes y los fondos retenidos. Firmé sin protestar. No porque me resignara, sino porque ya no me importaba discutir. Él había hecho lo que creía necesario, y yo no tenía intención de reclamar nada. No quería volver a verlo en un juzgado. No quería volver a sentarme frente a él con un notario de por medio. No tenía ganas de pelear por cosas que no compensaban todo lo que habíamos perdido. Empecé terapia por insistencia de una compañera del trabajo que había pasado por un divorcio complicado. Al principio no creía que fuera útil. No pensaba que hablar con una desconocida me fuera a cambiar la perspectiva. Pero poco a poco, semana tras semana, empecé a comprender muchas cosas que antes no me había detenido a mirar. No me convertí en otra persona, pero sí empecé a ver con más claridad lo que me llevó a cruzar ciertos límites. Descubrí que había estado años reprimiendo frustraciones pequeñas, silenciosas, que nunca dije en voz alta por miedo a ser injusta, por miedo a herir, por miedo a dañar lo que parecía funcionar. Que no pedí lo que necesitaba. Que no supe hablar. Que decidí actuar antes de admitir que me sentía sola.
Durante esas sesiones también aprendí a no disculpar mis actos como si fueran inevitables. Nadie me obligó a hacer lo que hice. Lo decidí yo. Por cobardía, por ego, por deseo, por cansancio. No hubo una sola causa, y por eso fue tan difícil entenderlo todo. También entendí que el daño que causé no lo podía reparar. Que Marcos tenía derecho a todo lo que sintió. Que su manera de responder fue dura, pero también coherente con la herida. No me debo nada. Y eso también lo aprendí. Que hay personas a las que no podemos exigir perdón. Y que el perdón no siempre es parte del cierre. Un día me llamó Sonia. Me sorprendió ver su nombre en la pantalla. Contesté con la voz baja, sin saber qué decirle. Me preguntó cómo estaba. Le dije que bien. Me preguntó si pensaba volver a Madrid. Le dije que no. Me preguntó si aún hablaba con Javier. Le dije que no. Se hizo un silencio largo. Y luego me dijo algo que no esperaba. Él está mejor, ¿sabes? No feliz, pero mejor. Volvió a correr, sale con sus compañeros, y dice que duerme bien. Solo quería que supieras eso. Le di las gracias. No sabía qué más decir. Ella colgó sin más. No me conmovió escuchar que él estaba mejor. Tampoco me entristeció. Sentí algo parecido a la tranquilidad. Como si al menos una parte de esto se hubiera acomodado en su sitio. No me hacía falta su perdón, pero sí me aliviaba pensar que, al menos, no lo había destrozado para siempre. Yo, en cambio, seguía reconstruyéndome desde otra lógica, una en la que ya no existía el nosotros, ni los planes a largo plazo, ni las certezas fáciles. Vivía el presente con más atención. Sin dramatismos, sin castigos, pero también sin excusas. No me volví más sabia ni más fuerte. Tampoco me convertí en un ejemplo de superación. Solo entendí que hay errores que no se arreglan, pero que se pueden integrar, asumir, cargar con ellos sin que te definan para siempre. Ya no soy la esposa infiel que destruyó su hogar. Soy una mujer que falló, que pagó el precio, que se enfrentó a las consecuencias y que ahora intenta hacer las cosas de forma distinta. No para redimirse, sino porque aprendió algo. El amor no se destruye de un día para otro. Se desgasta. Se descuida. Se abandona sin darnos cuenta. Y cuando uno de los dos reacciona tarde, a veces ya no hay nada que salvar. Yo reaccioné tarde. Él reaccionó distinto. Y así se terminó nuestra historia. No tengo intención de buscar otra. No por castigo, sino porque necesito estar sola un tiempo. No quiero repetir viejos patrones. No quiero llenar vacíos. Solo quiero vivir de forma más honesta. Conmigo y con quien venga después, si es que viene alguien. Y si no, también está bien. Esta historia terminó, no con un giro inesperado, ni con una reconciliación dramática, sino con la aceptación de lo irreversible. Con el silencio que queda cuando ya se ha dicho todo. Y con la certeza de que hay cosas que, aunque duelan, tenían que pasar para abrir los ojos. A veces, perderlo todo es la única forma de empezar a entender. Y yo, por fin, he empezado a entender.